Estimados estudiantes, sean nuevamente bienvenidos a la Universidad Rural de Guatemala. Les deseo lo mejor en este día. Espero que hayan iniciado de la mejor manera lo que son sus clases a través de estos medios previamente establecidos, considerando las medidas que se han tomado por el tema de salud derivado de lo del COVID-19. Espero poder llegar a cada uno de ustedes a través de este medio. La tecnología nos favorece actualmente y sé que en cualquier lugar en el que ustedes se encuentran están de la mejor manera posible, dispuestos a poder recibir la presente clase y que compartamos, que socialicemos algunos temas importantes en cuanto a la rama del derecho tributario se refiere. Nuevamente me presento ante ustedes. Mi nombre es Yesenia Ortiz, soy abogada y notaria. Tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes el curso de Derecho Tributario. El código del curso es FG 134 y estamos abordando la semana número 2. Quiere decir que estamos en la clase número 2 y el tema que estaremos conociendo dentro de la presente clase se denomina Principios Fundamentales del Derecho Tributario. Estaremos abordándolos no solo desde el punto de vista constitucional, por ser la ley suprema del Estado, sino también desde el punto de vista de la ley específica, y estaremos socializando algunos artículos que se encuentran preceptuados en lo que es el Código Tributario. En la clase anterior me permití sugerir a cada uno de ustedes que consideráramos todo el contenido del programa de estudios. Estuve compartiendo el programa correspondiente a quienes pues tuvieron a bien estarlo requiriendo a través de los medios previamente establecidos por la universidad, y en ese sentido considero que hemos tenido la oportunidad de poder verificar la clase del día de hoy, el tema que estaremos abordando dentro de la presente, para que nos adelantemos a conocer un poco más en cuanto a los antecedentes y asimismo en cuanto a lo que se refiere específicamente a la ley. En este sentido, pues antes de iniciar, pues es importante que identifiquemos cuál es el objetivo de la clase, para lo cual mencionaremos que el objetivo de la clase es que los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad tan importante, en la cual me siento muy privilegiada de poder compartir y ser parte del claustro que comparten las clases con ustedes, lo que es la Universidad Rural de Guatemala, en la formación profesional conozcan los principios fundamentales del derecho tributario. Espero que hayamos tenido la oportunidad de poder conocer un poco la bibliografía del programa, que remite el programa atendiendo al curso, y que pues tal como yo recomendaba en la clase anterior, logremos obtener algún texto, algún libro, ¿verdad?, de estudio para poder conocer la parte importante en cuanto a la doctrina, todo lo relativo en la parte doctrinal en cuanto a materia tributaria, y que también pues logremos tener al alcance en la presente clase lo que es, en principio, tal como yo lo requería, ¿verdad?, nuestra Constitución política y asimismo nuestro Código Tributario, para que hagamos las anotaciones correspondientes en cada artículo que estemos mencionando, y también para que los subrayemos, los resaltemos con el color que ustedes consideren el más adecuado, y que asimismo podamos concatenar no solo en cuanto a la jerarquía de leyes, ¿verdad?, no solo la Constitución, sino la ley específica del curso y también la parte doctrinal, para que logremos unificar y comprender de qué manera posible es que funciona esta rama importante, una rama muy joven del derecho, que es el derecho tributario, y que la semana pasada estuvimos mencionando que existían criterios en contraposición en cuanto a qué rama específica del derecho pertenecía, si pertenecía al derecho público o si pertenecía al derecho privado. Algunos autores, algunos jurisconsultos mencionaban que pertenecía a la parte del derecho financiero. Habían otras acepciones mencionando de que pertenecía al derecho civil por la situación de las obligaciones, y también hacían énfasis en que pertenecía directamente a lo que era una rama autónoma, porque tiene sus propios principios, sus propias fuentes, sus propias costumbres, y pues tiene leyes específicas. Sin embargo, pues hay una rama del derecho específica a la que pertenece, y concluimos en que es parte del derecho público, y esto nos remite específicamente al artículo 1 del Código Tributario, para que tengamos una clara noción en cuanto a esta determinación. Antes de iniciar, de antemano ofrezco mis disculpas si en caso pues sucediera un sonido de forma externa, en virtud de que esto ya está fuera del alcance de cada uno de nosotros. Sin embargo, esperamos poder brindarles a cada uno de ustedes la mejor de las clases con la solemnidad posible, derivado de que ustedes merecen eso, y pues al final esperamos llenar las expectativas de cada uno de ustedes. Cabe mencionar que todas lo que es las respuestas
a las preguntas de estudio que dejamos al final de la presente clase. Todo se encuentra dentro del contenido de la clase. No existe algo o algo que su servidora pregunte que no se encuentre encuadrado dentro del contenido de la clase. Todo está acá. A quienes no han tenido la oportunidad no tuvieron la oportunidad de estar en mi clase anterior, pues estaré compartiendo personalmente con ustedes el curso de Derecho Tributario. Espero poder llenar las expectativas de cada uno de ustedes y tal como se me hacía llegar, ¿verdad?, a través de los medios previamente establecidos por la universidad, sé que tenemos diferentes actividades, pero es importante que designemos este día específico para que logremos obtener de la mejor manera posible las clases. Es importante mencionar, pues, que este es el hoy, ¿verdad? Que esta es la actualidad y la realidad que tenemos y esta es la forma en que actualmente estaremos compartiendo cada una de las clases de derecho y pues en un futuro pues ya la situación pues nos permitirá poder estar un poco más de cerca, tener una clase puramente lo que es interpersonal y poder compartir y podernos conocer. Para quienes aún no me conocen, mi nombre es Yesenia Ortiz, nuevamente me presento y para quienes ya me conocen y ya tuvieron la oportunidad o hemos coincidido en otros ambientes, en otras actividades, pues nuevamente mis saludos y pues espero pues que logremos concluir la presente clase considerando el tema que estaremos abordando, que es puramente en cuanto a los principios. Vamos a ir de la mano entonces con el programa y el tema que estaremos abordando son principios del derecho tributario. Los estaremos enfocando no solo dentro de lo que es el apartado de la Constitución, sino que también estaremos socializando algunos principios que se encuentran encuadrados dentro del Código Tributario y posteriormente, si yo recomiendo a ustedes alguna ley conexa que estaremos abordando, considero que sería específicamente en la clase número 4, tal vez, estaría yo en la próxima clase mencionando alguna ley específica que estemos socializando, ya que sí es importante que conozcamos algunas leyes conexas, pues el mismo procedimiento tributario nos atendiendo a los principios relativos en la materia del derecho que se refiera y este específicamente es en cuanto al derecho tributario. Vamos a iniciar entonces con la clase. Les agradezco que estemos muy puntuales porque en ese sentido iniciamos a la hora que es y asimismo podemos concluir a la hora que corresponde, no solo para por respeto a cada uno de ustedes que tienen que conectarse a las clases subsiguientes, sino también a los docentes que se encuentran o que compartirán con ustedes posteriormente y pues mis respetos para todos. Vamos a iniciar entonces atendiendo a una definición puntual en cuanto a qué es principio. Recordemos cuando iniciamos esta importante carrera, tuvimos que abordar un curso denominado Introducción al Derecho o hacíamos énfasis en cuanto a las generalidades del derecho. ¿Qué era principio? ¿Qué era fuente? ¿Qué era característica? ¿Qué era definición? Toda esta gama, ¿verdad? En cuanto a la materia del derecho se refiere a la ciencia específica. En este sentido, es importante que antes que iniciemos con el abordaje del tema en cuanto a los principios del derecho tributario, vamos a mencionar un punto de partida. ¿Qué es principio? En su acepción primaria, principio es lo que está al inicio de algo. Se podría mencionar que la etimología de la palabra proviene en virtud de que principio deriva del latín principium, que es un comienzo o una primera parte. Ahí tenemos entonces todo lo relativo a lo que es principio, una definición preliminar solo para hacer énfasis en cuanto a lo que es un principio y poder determinar cuáles son los principios en materia tributaria para que sean aplicados en esta importante rama. Entonces tenemos que es de acuerdo a una acepción primaria, es algo que tiene es el inicio de algo y que asimismo pues deriva del latín principium, que consiste en el comienzo o en la primera parte de algo. Entonces, en este sentido, vamos a empezar con lo que es el derecho tributario. Principios. Exclusivamente estaremos atendiendo en un principio, ¿verdad?
valga la redundancia, en cuanto a los principios en materia constitucional, y todos nos remitimos, por favor, en este momento, y tenemos al alcance nuestra constitución política y tenemos pues nuestros resaltadores o lo que ustedes consideren para poder ir subrayando los artículos que estemos socializando o haciendo las anotaciones en un apartado importante en cuanto a cada artículo. Vamos a mencionar entonces los principios constitucionales del derecho tributario. Los principios del derecho tributario que están contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala como ley fundamental de nuestro país, entre estos principios enmarcan algunos de ellos siendo el principio de legalidad, el principio de capacidad de pago, el principio de igualdad, entre otros que estaremos conociendo. Estos son principios importantes y que la misma ley no solo los remite a la parte doctrinal, sino que existe un fundamento legal para que sean de aplicación obligatoria. Vamos entonces a continuar y vamos a mencionar en qué consiste cada uno de estos principios, y también es importante considerar que para poder continuar con el conocimiento de la rama del derecho, logremos identificar cuáles son los sujetos activos y pasivos, algunas obligaciones que ellos tengan de lo que se derive de su actuación, y lo estaremos conociendo si la presente clase nos permite, nos da la oportunidad, atendiendo al tiempo que estemos compartiendo. Vamos a iniciar con el principio de legalidad, y nos podríamos remitir en ese sentido a tres importantes artículos que establece la Constitución. En principio en el artículo 5, posteriormente en el artículo 28 y posteriormente en el artículo 239, por favor. Y vamos a mencionar este principio, el principio de legalidad. Su esencia tiene la esencia en la primacía de la ley. Es decir, toda norma tributaria debe encontrarse regida estrictamente en cuanto a su aplicación sin contravenir el principio de jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una jerarquía de leyes. ¿Cuál es la que se encuentra en la cúspide, en el pináculo del ordenamiento jurídico? Pues bien sabemos, ¿verdad?, qué es nuestra Carta Magna y qué es la Constitución. En ese sentido, el principio de legalidad hace énfasis que no se puede contravenir a la jerarquía constitucionalidad atendiendo a las normas específicas del derecho. Y el principio de legalidad hace énfasis en que su esencia basa en la primacía de la ley. Vamos entonces a remitirnos al artículo 5, por favor, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y recuerdo que la clase anterior estuvimos socializando este importante principio, por lo que considero que ustedes ya lo tienen subrayado y podemos encontrar no solo en cuanto al principio de legalidad se refiere, sino que también podemos hacer énfasis en el principio de libertad de forma. Podríamos asociar ahí un par de principios y podemos mencionar entonces que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Es importante, ese es el principio de legalidad constitucional en materia tributaria. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, no está obligada a acatar órdenes que no estén basados en la ley, partiendo de que es el principio de legalidad, y emitida conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción en la misma, siempre y cuando tengamos un desenvolvimiento social atendiendo a las normas claras, ¿verdad? No solo existen normas legales, sino que existen normas sociales, normas religiosas, normas culturales. En ese sentido, todo podemos hacer, atendiendo a lo que establece el artículo 5 de la Constitución, podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe, y lo que no está prohibido, tenemos la oportunidad de poderlo realizar siempre y cuando no contravenga las disposiciones legales. Vamos entonces a mencionar lo relativo al artículo 28, y en ese sentido podríamos mencionar todo lo que se refiere al derecho de petición. Por favor, ahí ya tenemos conocimiento que podemos mencionar el derecho de petición, y menciona lo siguiente. Artículo 28 de la Constitución, principio de legalidad. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En ese sentido, tenemos claramente lo que es todo lo relativo a el principio de legalidad basado en el artículo 28 en cuanto al derecho de petición. Todos tenemos el derecho de poder hacer nuestras solicitudes a donde corresponda, a los órganos, a los entes, entidades, etcétera, que corresponde, y estos a su vez tienen la obligación de tramitarlos y resolverlos de conformidad de la ley.
de conformidad con la legalidad correspondiente y de ello pues se deriva este importante principio. En el siguiente párrafo hace énfasis únicamente en cuanto a materia administrativa y nos enfoca un plazo importante que es de 30 días en cuanto a, en materia administrativa, que es un curso que también ustedes o ya están llevando a cabo, están por llevar y es muy importante, pues en la clase anterior hacíamos mención que el derecho tributario relaciona directamente lo que es el derecho administrativo con él, considerando que los procedimientos que se realizan en materia tributaria se hace uso de la materia o de la rama del derecho administrativo y se aplican estos procedimientos. De ello parte que la relación que tiene uno con el otro pues es de forma directa. En cuanto a la materia administrativa, el término para resolver las peticiones y asimismo notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. Son plazos, color que usted considere, ¿verdad? Para poder resaltar lo que es todo lo relativo a los plazos. Y en el último apartado y muy importante, hace énfasis en materia fiscal y vamos a darle lectura. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Ahí tenemos en el último apartado, último párrafo del artículo 28 de la Constitución, lo que se refiere en materia fiscal, atendiendo a que estamos desarrollando lo que es el principio de legalidad, inicialmente dentro de lo que encuadra la Constitución para aplicación en cuanto al derecho tributario o a los procedimientos puramente tributarios. En ese sentido, ya tenemos el artículo 5, por favor, el artículo 28, y ahora nos vamos a remitir al artículo 239, que también estuvimos socializándolo en la última clase, que es importante que le demos la lectura dentro de la presente para considerar todo lo relativo al principio de legalidad en cuanto a materia de tributaria se refiere. Hace énfasis, y atendiendo lo que tenemos en pantalla, este principio tiene su esencia en la primacía de la ley, derivado del principio de legalidad, y en virtud de ello vamos a darle lectura. Principio de legalidad corresponde con exclusividad al Congreso de la República de Guatemala decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, así como arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo al principio de equidad, al principio de justicia tributaria y pues en ese sentido podemos mencionar que tenemos el principio de legalidad haciendo énfasis en la equidad y la justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación especialmente en los siguientes rubros. Inciso A, el hecho generador de la relación tributaria. ¿Cómo se origina una relación tributaria? ¿Por qué nace a la vida jurídica una relación tributaria? Inciso B, todo lo relativo a las exenciones, formas de que se puede obtener una exención tributaria. Inciso C, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. Y nos vamos a remitir en los próximos minutos a conocer, ¿verdad?, lo relativo al sujeto activo y sujeto pasivo, nuevamente para darle una lectura correspondiente. Asimismo, podemos mencionar el inciso D, la base imponible y el tipo impositivo. Inciso E, las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos. Y el inciso F, las infracciones y sanciones tributarias. Mencionando lo siguiente, son nulas ipso iure, ya tenemos esta etimología pues de pleno derecho, las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley. Hagamos énfasis en esto. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladas de las bases de recaudación del tributo. Quiere decir que son nulas de pleno derecho. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten la recaudación tributaria. Con esto podríamos dar por finalizado todo lo relativo únicamente al principio de legalidad derivado de la Constitución política. Podemos mencionar entonces que tenemos, cuando hagamos énfasis en los principios tributarios inicialmente en la Constitución, podemos hacer mención del artículo 5, el artículo 28 y el artículo 239. Espero que lo hayamos subrayado y que lo hayamos también identificado, individualizado y lo logremos concatenar.
Vamos entonces a conocer en qué consiste el principio de capacidad de pago y para esto nos vamos a remitir al artículo 243, siempre de la Constitución Política, por favor, y nos vamos al artículo 243 y ahí tenemos claramente lo que es el principio de capacidad de pago. Le vamos a dar lectura y atendiendo a lo que tenemos en pantalla podemos mencionar lo siguiente. Este principio hace referencia a que los tributos deben ser establecidos en función de la capacidad económica de cada contribuyente a quien va dirigido. ¿Qué quiere decir esto? Hace mención en cuanto a la misma capacidad de pago que tenga o la misma forma de obtener o la misma forma aplicativa debe de deducirse de acuerdo a la capacidad de pago que tenga cada contribuyente. A igual tributo, igual capacidad de pago. No podría, se puede hacer énfasis en que debe existir una equidad, no puede existir una forma de pago superior de acuerdo a la capacidad de pago que tenga el contribuyente y esto amarra lo que es puramente la aplicación de forma obligatoria sin que exista una desigualdad económica. Esto es entonces en lo que relativo al artículo 243, por favor le damos lectura. Vamos a avanzar porque pues el tiempo es de aprovecharlo y consideramos que estuvimos iniciando, ¿verdad?, a la hora correspondiente y asimismo espero que podamos concluir de la mejor manera. Vamos entonces a leer el artículo 243 mencionando el principio de capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Hace mención de la justicia y de la equidad. Para el efecto de las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. No podríamos tener una obligación tributaria superior de acuerdo a nuestros ingresos, ¿verdad? De acuerdo a nuestra capacidad financiera y en esto pues podemos encuadrar perfectamente el artículo 243. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. ¿Qué queda prohibido de acuerdo al principio de capacidad de pago? Lo que son los tributos confiscatorios y doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple. ¿Cuándo hay doble o múltiple tributación? Vamos a mencionar entonces. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuido al mismo sujeto pasivo es gravado dos o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Queda prohibido entonces la doble y múltiple tributación y en qué caso se aplica. Y para finalizar el presente artículo mencionamos los casos de doble o múltiple tributación al ser promulgada la presente Constitución deberán eliminarse progresivamente para no dañar al fisco. Consideremos entonces de qué fecha data la presente Constitución, cómo entró en vigencia, que es parte de lo que es el derecho constitucional. Sin embargo, pues es importante que leemos hagamos un recordatorio de la misma. Entonces, hace mención en que en cuanto a los casos de doble o múltiple tributación, al ser promulgada la presente Constitución, se eliminan progresivamente para, en ese sentido, no dañar al fisco, atendiendo a las leyes del Estado. Vamos entonces a continuar y podemos mencionar, atendiendo al principio de capacidad de pago, que todo va derivado en función de la capacidad económica de cada uno de los contribuyentes a quien va dirigida esta obligación tributaria. Vamos entonces a mencionar lo siguiente. Se debe contribuir en proporción a la disponibilidad de hacerlo. A mayor renta, mayor impuesto. En esto se basa lo que es la equidad. A mayor riqueza, mayor pago tributario, equidad y justicia. Cabe mencionar que el tributo grava una determinada manifestación de la riqueza y que ésta se encuentra representada por la renta, la propiedad y el consumo. Tomemos entonces elementos importantes de este apartado que tenemos en pantalla. ¿Cómo se distribuye o cómo podemos contribuir? Contribuimos tributariamente en proporción a la disponibilidad que tenemos de hacerlo. El Estado, a través de las leyes tributarias, no puede exigir al contribuyente un pago superior a los tributos de acuerdo a la capacidad que tenga. Hace mención de lo siguiente: a mayor renta, mayor impuesto; a mayor riqueza, mayor pago tributario. Equidad y justicia regulado en la Constitución. Cabe mencionar entonces que el tributo que grava determinada manifestación de la riqueza, no grava la totalidad y que la representa por la renta, por la propiedad y asimismo por el consumo. Esto es en cuanto al principio de capacidad de pago.
Vamos entonces a mencionar el principio de igualdad y podemos considerar lo siguiente. Es un principio inspirador del sistema tributario y que supone la obligación de las administraciones tributarias, que es una obligación que tiene la administración tributaria, de gravar por igual a los obligados tributarios que se encuentran en la misma situación y asimismo desigualmente a los que estén en condiciones o situaciones diferentes, siendo la base del impuesto la carga pública. Vamos entonces a remitirnos al artículo 4 de la Constitución, por favor. Y en ese sentido, podemos mencionar que en la clase anterior estuvimos abordando dos principios importantes, principalmente en cuanto a la libertad y el segundo en cuanto a la igualdad, y por eso la misma ley o la misma Constitución hace mención que el principio de igualdad se puede aplicar no solo en materia tributaria, sino en cualquier rama a la que se refiera. Sin embargo, en esta oportunidad lo vamos a remitir puramente en esta específicamente. Artículo 4, libertad e igualdad. Dos principios importantes. En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y también tenemos las mismas responsabilidades en virtud de que ambos somos para efectos o estamos adecuados normativamente para efectos del cumplimiento de la obligación tributaria. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí y pues mencionando ahora un poco en cuanto a materia de derecho constitucional, cuando menciona los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí, es importante que consideremos los principios en materia civil que nos hace mención la Constitución dentro de su preámbulo, ¿verdad? En cuanto a la legalidad, a la seguridad, justicia, igualdad, libertad, paz y pues haciendo énfasis en que la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social reconoce en principio a la familia y asimismo al Estado. Vamos entonces a considerar que esto es relativamente en cuanto al principio de igualdad para que consideremos que tenemos ya dos o tres principios importantes en materia tributaria que encuadra la Constitución política. Esto es exclusivamente en materia constitucional y en este momento, pues considerando que ya hemos abordado principalmente, no significa que no encontremos dentro del desarrollo de un criterio o de un pronunciamiento en materia tributaria únicamente estos principios que hemos considerado anteriormente. Sin embargo, sí es importante mencionar que atendiendo al vínculo que hace la doctrina y la ley, son los principios principales. Sin embargo, pues existe una gama amplia en cuanto a la aplicación o la identificación de principios puntuales, pero estos sí se refieren relativamente a la capacidad de pago, igualdad, así como la equidad, justicia y legalidad. Son importantes. Ahora nos vamos a remitir a principios puramente que podemos ubicar dentro del Código Tributario. Vamos entonces a conocer cuáles son los principios de generalidad tributaria y para ello nos remite la propia ley, la ley específica al Código Tributario. Vamos a mencionar lo siguiente. Esta disposición contiene lo que se conoce como el principio de generalidad en la que todos los ciudadanos capaces están llamados a sufragar los gastos públicos a través del pago de los diferentes tributos. Nuevamente, vamos a mencionar. ¿Qué contiene esta disposición en cuanto al principio? Ese es un principio, ¿verdad? Principio de generalidad tributaria. Esta disposición contiene lo que se conoce como el principio de generalidad. ¿En qué consiste? En la que todos los ciudadanos capaces están llamados a sufragar los gastos o a colaborar, o algunos sinónimos que podamos considerar en cuanto a la denominación de sufragar, los gastos públicos a través del pago de los diferentes tributos. En teoría, la única excepción a dicho deber es la capacidad contributiva o la capacidad de pago. Que no exista una forma en cuanto a poder cumplir con esta obligación tributaria tan importante. Esto es únicamente en cuanto al principio de generalidad tributaria y podemos unificar que en este sentido tenemos lo que es parte doctrinal y hemos abordado también la parte legal. Mencionemos entonces el principio de proporcionalidad tributaria y nos vamos inmediatamente al artículo 221, siempre de la Constitución, por favor. Nos vamos exclusivamente a este artículo, mencionando lo siguiente. Principio de juridicidad.
En ese sentido, en el artículo 221, no solo me quedaría con lo relativo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, también en la clase anterior hacíamos mención de este importante principio y es atendiendo a lo relativo al principio de juridicidad. Le vamos a dar nuevamente lectura a este importante artículo mencionando que su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda o, asimismo, actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal, o para poder considerar llegar a él, no será necesaria ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso correspondiente. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Ya esto es relativamente en cuanto a los recursos se refiere, que pues en su oportunidad estaremos abordando. Esto es exclusivamente en cuanto al principio de proporcionalidad tributaria y puedo mencionar que este principio se encuentra regulado en la Constitución, específicamente en su artículo 221, y que establece que los tributos se ajustan a la capacidad económica de cada contribuyente de forma que a mayor capacidad contributiva el sacrificio sea igual. En igual proporción, a mayor capacidad contributiva, de esa manera y en forma desigual. En cuanto a la disminución de nuestra capacidad, asimismo sea aplicada o aplicado todo lo relativo en materia tributaria para la obligación y el cumplimiento de este importante tributo. Vamos entonces a hacer un análisis de los principios y podemos mencionar que el Código Tributario vigente, bajo el decreto número 691 del Congreso de la República, establece los principios aplicables a interpretación dentro de la materia del derecho tributario, la cual constituye que las normas tributarias serán aplicadas conforme a los principios de la Constitución. Es importante mencionar esto entonces, que derivado de lo que establece la doctrina y asimismo la ley, siempre hace mención a que en principio se debe de considerar principios constitucionales y derivados de ellos pueden aplicar puramente los principios tributarios aplicados o de forma aplicada a cada caso en concreto, considerando lo que establece nuestro Código Tributario, que espero que lo tengamos al alcance para poder analizar y subrayar los artículos correspondientes en virtud de que, pues, como en las clases anteriores y en las clases futuras, tenemos una serie de preguntas de estudio que ustedes deben de considerar para poder analizar, para poder responder y para darle la respuesta correcta. Y en ese mismo sentido, me permito volver a hacer mención que todas las respuestas de las preguntas que estamos socializando con cada uno de ustedes al final de las clases, todo el contenido, las respuestas y el contenido se encuentra dentro de la clase que corresponde. No existe alguna respuesta que no esté conforme al contenido de la clase, en virtud de que ustedes pues no podrán tener una especie de confusión para responder a cada una de ellas y sin embargo pues nos podemos remitir a lo que es la parte doctrinal o nos podemos remitir a la parte legal, considerando que hemos abordado únicamente la Constitución y el Código Tributario. Vamos entonces a establecer una serie de principios puramente en el Código Tributario y ahora sí nos vamos a remitir al Código Tributario, mencionando lo siguiente. El Código Tributario debe ajustar dentro de su estructura tributaria los principios y ser los principales objetivos en el sistema tributario guatemalteco para su correcta aplicación. Qué importante entonces mencionar que estuvimos estableciendo lo que es una definición solo a manera de poder identificar qué es un principio y mencionamos que es un punto de partida de algo que parte y posteriormente estuvimos conociendo los principios constitucionales y ahora sí nos remitimos a la ley específica que sería el Código Tributario para la correcta aplicación de los tributos a cada uno de los guatemaltecos y ajustarlos dentro de esta estructura en cuanto a los tributos. Vamos a mencionar entonces que estuvimos teniendo la oportunidad de considerar tener al alcance para la presente clase el Código Tributario y asimismo pues es importante mencionar
que estaremos conociendo, y si nos permite la presente clase, las obligaciones del sujeto tanto activo como pasivo. Principios en el Código Tributario, y podemos mencionar los siguientes. Artículo 3 del Código Tributario, por favor, y nos remitimos inmediatamente al artículo 3 del Código Tributario, y podemos mencionar que ahí encontramos el principio de legalidad. Yo hacía mención de eso en la clase anterior para que establezcamos allí lo que es el principio de legalidad, y podemos mencionar lo siguiente nuevamente para quienes no tuvieron oportunidad de compartir en mi clase. Se requiere la emisión de una ley. Quiere decir esto que solo mediante una ley emitida por el Congreso de la República es viable lo que es todo lo relativo en cuanto a materia tributaria se refiere. Se requiere la emisión de una ley, decretar tributos ordinarios y extraordinarios, reformarlos y suprimirlos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, establecer el sujeto pasivo del tributo como contribuyente o responsable y la responsabilidad solidaria, la base imponible y así como la tarifa o el tipo impositivo que debe ser de forma impositiva y que se debe ser aplicado. Número 2, otorgar exenciones, condonaciones, exoneraciones, deducciones, descuentos, reducciones y demás beneficios fiscales, salvo lo dispuesto en el artículo 183, específicamente en el inciso R, en cuanto a que únicamente al presidente aplica esto si fuera necesario de conformidad con la ley, y ya le dimos la lectura correspondiente. Sin embargo, los invito a que nos remitamos al artículo 183 para poder analizar de mejor manera el presente apartado. Número 3, se requiere la emisión de una ley en materia tributaria para fijar las obligaciones de pagar intereses tributarios. Número 4, tipificar infracciones y establecer sanciones, incluyendo recargos y multas. Número 5, establecer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales en materia tributaria. Número 6, fijar las formas de extinción de los créditos tributarios por medios distintos a los establecidos en este código o en las leyes especiales. Número 7, modificar las normas relativas a la prescripción del derecho del contribuyente para solicitar la devolución de los pagos en exceso y la de los derechos del fisco para determinar y exigir los tributos, intereses, recargos y multas. Y número 8, establecer preferencias y garantías para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Son nulas ipso iure, nuevamente nos remite a la nulidad de pleno derecho, las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversan las normas contenidas en la Constitución. Entendamos esto entonces, para cada una de las ramas del derecho, para cada una de las leyes ordinarias, prevalece y siempre será así lo que es relativo a lo establecido en la Constitución política. Asimismo, menciona que las disposiciones reglamentarias se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y a establecer procedimientos que faciliten su recaudación. Entonces, en este sentido, podemos mencionar que únicamente mediante la emisión de una ley exclusivamente por el Congreso de la República se puede realizar todo lo relativo en cuanto a la aplicatoriedad de esta norma tan importante. Ahora sí nos vamos entonces a lo que establece el artículo 4 y menciona lo que son los principios aplicables a interpretación. La aplicación, interpretación e integración de las normas tributarias se hará conforme a los principios establecidos siempre en la Constitución política. Asimismo, todos los contenidos en este código, en las leyes tributarias específicas y exclusivamente en la ley del organismo judicial, para la cual también invito que tengamos al alcance la ley del organismo judicial para que logremos darle una lectura y podamos unificar todo lo relativo en materia tributaria en estas tres leyes: Constitución, Código Tributario y la ley del organismo judicial, que es muy importante y que es de considerar tenerla siempre en cualquier ámbito. En ese sentido tenemos lo que son los principios aplicables y ahora sí nos vamos a remitir al artículo 5 siempre del Código Tributario. Estamos entonces considerando que tenemos en pantalla lo que son todos los artículos principales que se pueden aplicar en cuanto a los principios en base al Código Tributario puramente. Y nos vamos a la integración analógica, mencionando que en los casos de falta, oscuridad,
ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria se resolverá conforme a las disposiciones del artículo 4 de este código. Y que hace mención en cuanto al artículo 4, únicamente prevalece todo lo establecido en la Constitución política. Asimismo, sin embargo, menciona que por aplicación analógica no podrá instituirse sujetos pasivos tributarios ni aplicación analógica y asimismo ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones y otros beneficios ni infracciones o sanciones tributarias. Esto es entonces únicamente en cuanto a los principios tributarios que logramos o que podemos ubicar principalmente en el Código Tributario exclusivamente, y asimismo pues tenemos ya para finalizar una serie de preguntas. Sin embargo, considero importante que hagamos mención que en la clase anterior estuvimos conociendo acepciones importantes en materia de tributos reguladas en el Código Tributario, mencionando lo siguiente. Artículo 9, vamos a hacer un análisis. Artículo 9 y menciona un concepto puramente de tributo explicando lo siguiente. Tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Hace mención entonces a las clases de tributo en el artículo 10 y menciona que son tributos los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y asimismo las contribuciones por mejoras. Estuvimos conociendo también una definición del artículo 11 en cuanto al impuesto para tener un fundamento legal y hacer mención de lo siguiente. Impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Y asimismo, pues estuvimos mencionando lo que era todo lo relativo al arbitrio en el artículo 12, que se determina que es el impuesto decretado por ley a favor de una o varias municipalidades. Esto es relativo al arbitrio y que se aplica de acuerdo a las normas únicamente a una o varias municipalidades. Y tenemos la contribución especial y la contribución por mejoras relativas a los impuestos. En el artículo 13 podemos mencionar que contribución especial es el tributo que tiene como determinante del hecho generador beneficios directos para el contribuyente derivados de la realización de ¿qué? De obras públicas o de servicios estatales. Es importante mencionar entonces este apartado y tenemos así también la contribución especial por mejoras, que es la establecida para costear esa obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria y tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento de valor del inmueble beneficiado. Ahí podemos encontrar entonces los dos apartados importantes en cuanto a la contribución especial y en el segundo y último párrafo del artículo 13, todo lo relativo a la contribución especial por mejoras. Asimismo, podemos mencionar que en el artículo 17 tenemos todo lo relativo al sujeto activo, y en el artículo 18, el sujeto pasivo, para que quienes no logremos o no hayamos tenido la oportunidad de poder identificar en la ley quién es el sujeto activo y el sujeto pasivo derivado de los elementos personales de esta obligación tributaria, mencionemos lo siguiente. Sujeto activo, artículo 17 del Código Tributario, de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor al tributo. ¿Quién es entonces? ¿El Estado o el ente público a quien se le hace acreedor de ese tributo? Y el artículo 18, que es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, que somos todos los contribuyentes, es el sujeto pasivo, es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, ya sea en calidad de contribuyente o en calidad de responsable. Con esto, estimados colegas, estimados compañeros, estamos concluyendo lo relativo a los principios en materia tributaria y pues como ustedes comprenderán, para concluir, prevalece lo establecido en la Constitución política para considerar y posteriormente en las leyes ordinarias y hace énfasis en el Código Tributario para que pues podamos hacer en ese sentido la analogía de las leyes y para sus efectos de aplicación. Vamos entonces a considerar las preguntas de estudio que dejaré a cada uno de ustedes para que las respondan y las hagan llegar por los medios establecidos por la universidad. Vamos a mencionar semana número 2, pregunta número 1, entonces tal como lo tenemos en pantalla, ¿cuáles son los principios fundamentales del derecho tributario? Número 2, ¿cuál es el principio que establece
que el Estado solo puede cobrar tributos si la ley lo faculta. Número 3, ¿cuál es el principio que establece que los impuestos deben ser aptos en cantidad y calidad para que el sujeto pasivo, que ya sabemos quién es el sujeto pasivo derivado de lo que establece el artículo 18 del Código Tributario, pueda hacer frente al pago de los mismos? Recordemos que existe una eventualidad en cuanto a la capacidad de pago. Asimismo, podemos mencionar cuál es la base del impuesto y de las cargas públicas. Ya lo estuvimos dándole lectura de acuerdo a las definiciones puramente en cuanto a los tributos, impuestos, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Y para finalizar, en la semana número 2, en la pregunta número 5, mencionamos que el principio se refiere a que todos los ciudadanos están en las mismas condiciones ante el fisco para evitar arbitrariedades tributarias. Con esto, estimados estudiantes, hemos concluido la presente clase. Espero poder llenar sus expectativas, no solo en esta clase, sino en cada una de las que estemos compartiendo. Siempre consideremos tomar las medidas de sanidad correspondientes para poder evitar el contagio del virus tan importante, y asimismo, pues, que le demos la lectura no solo a la doctrina, sino también a la ley, y pues les deseo lo mejor siempre. Estoy para servirles. Hasta una próxima.